quien por cierto dio datos del primer caso aquí y se le echó encima la maquinaria del Estado en aquel momento, me acuerdo, doctor. Iniciamos con usted, doctor Alberto Monteverde, pues el primer caso hace 2 años que no nos imaginábamos todo lo que nos venía, ¿no? Así es, Cintia, gracias por la invitación. Hace 2 años, efectivamente, tuvimos el primer caso que se detectó de forma oficial. No quiere decir necesariamente que haya sido el primer caso que hubo, porque era lo que yo les decía, seguramente hay muchos otros casos que no se han detectado, pero bueno, el oficial fue el paciente que llegó aquí en Clínica Noroeste, después de ahí trasladado al ISSSTE, y que sí, de alguna otra manera, de forma inocente, más no quise ser irresponsable, pero inocente, pues lo di a conocer, porque yo de verdad pensé que ya lo había dado a conocer. De hecho, me enteré en un grupo de WhatsApp y luego lo publiqué. Pero sí, ciertamente debía haberme esperado a que las autoridades lo publicaran. Y después se venían más casos, y es cuando yo les decía, ya no tiene ningún caso estar diciendo que si tal paciente sospechoso tiene COVID o no, porque van a haber cientos y miles de casos, o sea, ya no tiene ni caso empezarlos a contar. Una vez que aparece el primero, se viene en avalancha, y lo importante es saber qué vamos a hacer con los pacientes que aparecen con COVID. Eso es lo que, las dudas que teníamos al inicio, hace 2 años, efectivamente. Muy bien. Pues también saludamos con mucho gusto al médico Baruch Díaz, él es jefe de la clínica del Viajero UNAM. Baruch, doctor, ¿qué tal? Gusto saludarlo, buenas tardes. Y preguntarle, pues han pasado 2 años y los últimos días ha habido algunas noticias que vienen desde Asia, desde China específicamente, donde inició esta pesadilla. Pero pues seguramente estaremos en otra condición ahora. ¿Usted cómo ha visto estas noticias y qué nos puede comentar a 2 años del inicio de la pandemia, Baruch? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, saludos al auditorio. Pues miren, la situación de COVID en estos momentos es delicada, ya lo ha pronunciado la Organización Mundial de la Salud, porque pues estamos en una fase en la cual vamos descendiendo. En el caso de México, el número de casos, vamos en un punto de alcanzar el valle, una estabilidad de casos en México. Sin embargo, en Asia, por ejemplo, en la última semana, en los últimos 7 días, ha habido un incremento exponencial de casos, prácticamente un 205% de incremento con respecto a semanas previas, y esto pues preocupa tanto que pues ya han entrado en confinamiento más de 50 millones de chinos de 2 provincias principales, una Guangdong, muy importante comercialmente y tecnológicamente hablando, y bueno, esto nos debe mantener alerta ante la situación que también no solo China, sino Alemania, el Reino Unido, los Países Bajos han también tenido un incremento exponencial en el número de casos reportados. Seguramente en las siguientes semanas esto impactará negativamente en la estabilidad de la pandemia en México. Recordemos que Estados Unidos el día de ayer y hoy los CDC reportaron que el 23% de sus casos secuenciados han sido relacionados a este nuevo sublinaje de Omicron, el BA.2, que ha circulado pues desde enero prácticamente en todo el mundo. Doctor Monteverde, estamos escuchando toda esta información de lo que ya está pasando en China, que en Israel se detecta una nueva variante del COVID. Y bueno, nos aturdimos un poco porque hemos pasado 2 años difíciles y difíciles en todos los sentidos. Digas económico, psicológico, social, nuestras relaciones, en todo nos ha venido a molar un poquito esto de la pandemia, pero también queremos ser un poquito positivos y decir, pues ya estamos vacunados, pues ya no volverá a ser igual, ya quizá no nos dirán que nos quedemos en casa. ¿Qué nos puede venir en los próximos meses, en los próximos días? Claro, sí, yo agregaría que pues la variante sería que no hubiera variantes, pero la situación es que sigue habiendo, porque siguen habiendo altas tasas de contagio, entonces todavía hay una gran cantidad de gente en el mundo que no está vacunada. Necesitamos en México
no aflojar el paso, mantener las campañas de vacunación de forma permanente para que aquellas personas que no hayan completado sus esquemas lo logren completar. Entender que esto es diferente en diferentes partes del mundo por el contexto del tipo de población que tienen, por el porcentaje de personas vacunadas o no, pero ciertamente en México no estamos todavía muy bien preparados para poder hacerle frente a una posible quinta ola. Y esto es debido a que todavía nos falta la gran cantidad de la población infantil de 5 años en adelante, no tienen ningún esquema de vacunación y siguen siendo reservorios de la enfermedad. Ciertamente, conforme pasan las olas, lo que hemos visto es que cada vez la mortalidad es menor. Aunque el mismo virus sea más contagioso, no ha generado un aumento en la mortalidad. Ciertamente sí un aumento en el número de contagios, y si Omicron tiene subvariantes y se siguen presentando de la manera en que está, pues tendremos más gente contagiada, pero con una mortalidad menor a lo que vimos en las olas de Delta, ¿no? Entonces, lo tomaría con precaución. Creo que ciertamente hay que tenerle consideración a los cambios que ocurren en Asia y en Europa, porque tarde que temprano se reflejan en América. Pero por lo menos en nuestro caso, sí podemos decir que hasta este momento, pues la tendencia es efectivamente a una disminución constante en el número de casos y que ciertamente tendríamos que aprender a ponernos y quitarnos el cubrebocas, es decir, cuesta mucho trabajo convencer a la gente que se ponga el cubrebocas y luego también cuesta mucho trabajo convencerla de que se lo quite. Entonces, tenemos que aprender a saber en qué momentos pues hay que ponérnoslos, en qué momentos el riesgo es alto y en qué momentos el riesgo es bajo. Actualmente pudiéramos pensar que al aire libre quizá ya el riesgo sea lo suficientemente bajo para poderlo obviar ahí en este momento. Muy bien. Doctor Baruch, preguntarle desde su punto de vista cuál ha sido la lección que nos ha dejado, qué es lo que hemos aprendido en este tiempo de pandemia y qué es lo que también desde su óptica no hemos terminado de aprender en general la ciudadanía. Porque creo que de pronto vemos mucha gente muy inconsciente todavía respecto a los efectos que tiene la enfermedad, no solamente al arrebatar vida, sino también al arrebatar salud física, emocional y en muchos sentidos, doctor. Bueno, en primer lugar, creo que es importante que la sociedad esté consciente que la población menor de 15 años no está vacunada, okay, y que al no estar vacunada pues puede ser susceptible a desarrollar con una mayor frecuencia complicaciones que los que sí estamos vacunados y sobre todo también los niños y los adolescentes preocupa mucho la situación de que al no estar vacunados puedan llegar a tener una disminución en su calidad de vida a largo plazo por presentar síntomas de COVID prolongados, secuelas de COVID, que obviamente se presentan mucho más, con mucha mayor frecuencia en personas no vacunadas. Entonces este es un primer mensaje, hay que extremar las precauciones cuando estamos tratando con población menor de 15 años que en nuestro país no ha sido vacunada y que no se ve una estrategia clara de vacunación en un futuro cercano e inmediato, dirigida a la población mayor de 5 años y menor de 15 años. En segundo lugar, yo creo que es importante también tomar en cuenta que en un futuro se tendrán que actualizar estos esquemas de vacunación, sobre todo en mayores de 75 años. Ya lo estamos viendo en las noticias de todo el mundo que Pfizer está aplicando para autorización de emergencia una cuarta dosis en mayores de 75 años, entonces debemos de estar al pendiente para que en caso necesario, bueno, llevar a esta población y convocarla a recibir una cuarta dosis. Y la tercera y último mensaje que me gustaría recalcar es pues que ante la presencia o la evolución de esta epidemia, el incremento de la movilidad y la interacción social, dado el desgaste psicológico que ha habido y el desapego a ciertas medidas que hemos mostrado ser efectivas como el uso de cubreboca, bueno, tenemos que estar conscientes que es muy probable que en las siguientes olas surjan nuevas variantes que acumulen nuevas mutaciones que pudieran llegar a escapar a la inmunidad. Entonces, mientras esta epidemia no haya sido controlada a través de la vacuna y que en México estamos lejos de alcanzar en todo el país una buena proporción de vacunados, cercano al 90%, sí en las ciudades, pero si nosotros tomamos en cuenta otros estados de la República o las áreas no metropolitanas, pues estamos por un 60-65% y pues esto no es suficiente para controlarla, pues habrá que utilizar
otras medidas efectivas como el uso de cubrebocas. Entonces, no hay que comer ansias, hay que ser prudentes y en el momento indicado, bueno, ya hacer caso a la ciencia, la tecnología, a los científicos, que son los encargados de diseminar la información de calidad, sin sesgos, objetiva, que nos pueda ayudar a tomar mejores decisiones. Doctor Monteverde, recordábamos que al inicio, y usted nos los compartía, cuántos pacientes atendió contagiados de COVID, y siempre había esa negación de que lo mío es resfriado, lo mío es de temperatura, ando crudo, me cayó mal lo que comí ayer. Había como una negación. ¿Cambió el comportamiento? ¿Cambió el conducirse de las personas contagiadas? ¿Qué nos puede decir a 2 años del primer caso aquí en Sonora? Bueno, como todo, creo que en general pudiera decir que sí cambió. A mí me tocó ver extremos de gente que me decía, me siento con fiebre, dolor de cabeza, tos, ya perdí el olfato, mi familia tiene COVID, pero yo no me quiero hacer la prueba porque qué tal que me sale positivo. Entonces era así como que realmente increíble, ¿no? O sea, como tratar de seguir negando lo evidente. Y es una forma común de reaccionar de las personas cuando están asustadas, pero creo que conforme se empezaron a dar cuenta que el tratamiento temprano, el monitoreo temprano del paciente puede prevenir las complicaciones, empezó a haber también un pequeño cambio de conciencia. No es que sea muy grande el cambio, pero por lo menos ya pues aceptaban iniciar el tratamiento. Es decir, ya no se veían como los apestados, ¿no? Porque al principio creo que se sentían así como los raros. Sí. Pero al ver que ya tantas personas tenían COVID, pues creo que se empezaron a dar cuenta que los raros éramos los que no teníamos COVID, ¿no? Entonces sí se empecé a ver ya un pequeño cambio de conciencia, una tendencia a la atención más temprana, no necesariamente a seguir las indicaciones del médico, pero por lo menos a buscar la atención más temprana. Ciertamente que sí lo hubo ese cambio. Ahorita ya no vemos largas filas ni en los consultorios, ni en las farmacias, ni en los laboratorios clínicos. ¿Realmente ahorita ha bajado o la gente ya no se hace la prueba? Va para los dos. Sí, en efecto sí ha disminuido la cantidad de casos observados en los diferentes lugares de diagnóstico. En el Centro de Diagnóstico COVID que coordino, que es de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde monitoreamos el número de casos en proporción que fluyen a lo largo de la terminal aérea más importante del país, que es el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, hemos observado una tendencia hacia la baja en el número de casos tanto asintomáticos como casos con síntomas que han sido diagnosticados con COVID. Entonces, definitivamente México va a transcurrir en los siguientes meses por un valle, una estabilidad, y bueno, sí tendremos que estar preparados para una quinta ola porque definitivamente va a llegar, no sabemos cuándo, pero lo que sí sabemos es que va a llegar. Muy bien. Doctor Monteverde, ¿aquí cómo se ha visto? Hemos tenido una disminución marcada, una tendencia marcada en el número de casos de COVID-19 a partir más o menos de finales de enero hasta ahorita en lo que llevamos de marzo, una línea hacia la baja, una vez que disminuyó la espiga de Omicron tan alta que tuvimos a mediados de diciembre, pero volvimos a caer a donde íbamos en la cuarta ola y efectivamente ya con una tendencia marcada a una disminución muy notable en el número de casos. Actualmente pues no, hace más de 15 o 20 días que no vemos ningún paciente con COVID, por lo menos a nivel particular, pero sí sabemos que evidentemente hay en instituciones públicas algunos casos ahí aislados, pero ya no el número exagerado que teníamos al inicio del año. Muy bien, pues les agradecemos mucho a Baruch Díaz, jefe de la Clínica del Viajero UNAM, y al doctor Alberto Monteverde, alergólogo, por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias a ustedes. Gracias por la invitación.